¡A mi hermano! Pues para mí era un tema ineludible, era un tema del cual había que hablar. Y solo lo podía hacer desde la parte más íntima, desde la parte más profunda. Y eso es pues desde el núcleo familiar, desde hacer una reflexión, claro, en la ficción, pero con elementos realistas, los elementos realistas que me rodean, y esa era pues mi familia, mi casa, mi coche, mi hermana, mi madre, mis hijas, y a partir de ahí recrear la historia de qué pasaría si yo desapareciera, cómo me buscarían, por dónde tendrían que pasar y qué es lo que pasa en las familias en este país, que son decenas de miles, por una experiencia tan dolorosa como es buscar a alguien tan cercano y no encontrarlo y no tener los apoyos de ningún lado, estar solos. ¿Los zombies a matarnos a todos? Más allá del conflicto central, que es un desaparecido dentro de la familia, más allá de ese sufrimiento, la familia está inmersa en una serie de conflictos y de vicisitudes que la sociedad entera sufre, ¿no? Es decir, no solamente es el sufrimiento tan intenso por una ausencia y que no se sabe qué ha pasado con esa persona, sino que además existen problemas de tipo económico, problemas de tipo social, de interrelación familiar, es decir, todos tenemos que lidiar con una serie de vicisitudes dentro del entorno social en el que estamos. Aquí hay una, digamos, ponderación del sufrimiento por un desaparecido, que es pues un tema en toda América Latina, ¿no? Pero eso entremezclado con las cuestiones que se dan de ruptura de un matrimonio, de que no puedes pagar las deudas, de que tienes un problema de salud y no lo puedes atender porque no tienes los recursos, en fin, hay otras muchas cosas, y ese es el contexto en donde se desarrolla este conflicto. Y lo que tú dices es muy importante, es decir, hay 3 mujeres, además me parece muy viable el hecho de que son 3 generaciones, ¿no? Es decir, cómo lo vive la abuela, cómo lo vive la mujer y cómo lo vive una niña, ¿no? Y cómo las 3 están, la relación entre ellas 3 me parece también muy interesante, porque son las que se están enfrentando al conflicto, y lo que cada una de ellas dice me parece algo pues importante para reflexionar. ¿No te preocupa el sufrimiento de los demás? A mí lo que me importa son mis hijos y mi familia. Para mí, prestarle mi cuerpo al personaje de Alejandra fue un viaje de aprendizaje, de autodescubrimiento, de encontrar en mí lo que hay de esa persona y entender cómo podría enfrentarse a todas estas situaciones. Fue, no diría desgastante, pero como actriz pues es un personaje padrísimo, pues te da chance de estar en todas las situaciones y de explorar y de hacer todo eso. Entonces, bueno, más bien fue una oportunidad de 1 en 1,000,000 y fue un privilegio para mí poder tener un personaje que pasara por tantas travesías. Y no solo no fue desgastante, sino que aprendí mucho de cómo, porque te pones en los zapatos y obviamente pues estás muy lejos de sentir lo que esas personas sienten, pero sí hay una parte que quiere expresar lo que estas personas están viviendo, y eso es liberador. Más que desgastante, resulta liberador poder contar la historia de alguien que la está pasando mal, poderle decir a la gente, miren, esto sucede, así sucede, y así es como lo podemos sobrellevar. La madre pues ya vislumbraba cómo eran las cosas, y lo único que sucede es que a la hora que le toca a ella asumirlo de manera personal y de ver que su hija va comprendiendo y se transforma en una luchadora,
pues independientemente de la dolencia que tiene, por el otro lado recibe una enorme satisfacción y es el momento en que ellas dos, pues ahora sí que se declaran su amor, ¿no? Eso es muy sensible, muy intenso, y tener la oportunidad de pasar por esa experiencia desde el punto de vista actoral, pues es muy satisfactorio. Y bueno, yo sí al final de la jornada me sentía un poco cansada, ¿no? Pero no solamente por el trabajo actoral, sino porque además soy la productora de la película, entonces estaba yo, ¿no? Entre que el vestuario, no sé qué, no sé cuánto, ¿no? Y pues todo el desarrollo de la película se hizo con esfuerzo de un personal creativo y técnico muy nobles, que fuimos todo un equipo, pero éramos pocos, ¿no? Es decir, para la producción de la que se trata,